que se vienen realizando sobre el magnicidio en grado de frustración que se intentó perpetrar el pasado día sábado 4 de agosto de este año 2018. A estas alturas ya aparece de manera muy clara el involucramiento de elementos vinculados a la extrema derecha venezolana como autores materiales y autores intelectuales del magnicidio en grado de frustración que hubiera podido sumir a toda la República Bolivariana de Venezuela en la desestabilización, en la violencia, que era el fin último, además del asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, del asesinato de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, del asesinato del alto mando militar, del asesinato del alto mando político de Venezuela y de las cabezas de los poderes públicos. Queda perfectamente establecida ya la autoría intelectual y material en los eventos que se suscitaron el pasado día sábado 4 de agosto. Y hay algunos elementos para la reflexión. El primero de ellos es que hemos venido experimentando en Venezuela ya desde el año 2014, 2015, 2016, 2017 y tiene su corolario máximo en el magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto, un proceso que no podemos calificar sino de colombianización de la práctica política de los factores de la extrema derecha en Venezuela. La planificación de asesinatos, la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel o por su ideología política y en última instancia el entrenamiento de grupos durante meses precisamente en territorio colombiano para perpetrar el más espantoso de los hechos, como es el caso del magnicidio en grado de frustración. Ya no hay ninguna duda por las confesiones voluntarias que han hecho los involucrados, los implicados como autores materiales de la participación, de la autoría intelectual del señor Julio Borges, protegido en los actuales momentos por el gobierno de la República de Colombia. Tremendos vecinos que nos gastamos en condición de gobierno de la República de Colombia. No solo es el principal productor de cocaína del mundo entero, con sembradíos de cultivos ilícitos que no hacen sino crecer año tras año. No solo somos víctimas de la acción brutal del contrabando de combustible, de alimentos, de medicina hacia Colombia y amparados por las autoridades de ese país, sino que además vamos a mostrar hoy evidencias de cómo hay participación de funcionarios del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración y otro elemento que vamos a mostrar hoy a todo el país y a los medios de comunicación nacional e internacional. Queremos anunciar la captura del señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, cédula de identidad 23860-075, alias El Capi. Esta persona de 25 años de edad fue uno de los reclutados para el entrenamiento en la Posada Chinácota, en la localidad de Pamplona, en la República de Colombia, para perpetrar el magnicidio, en este caso en grado de frustración. Y aquí hay un segundo elemento relacionado con la colombianización de la extrema derecha venezolana. Fueron utilizados, y muchas veces lo advirtió el presidente Nicolás Maduro, muchas veces fue advertido por los factores políticos de la revolución bolivariana, que la violencia perpetrada, sobre todo en los años 2014 y 2017, no tenía nada de espontánea, ni tenía nada de voluntaria. Era una violencia instaurada por los factores de la extrema derecha y amparado por gobiernos y políticos de extrema derecha de este continente americano. Resulta
que todos los autores materiales del magnicidio en grado de frustración participaron en los eventos de violencia en las llamadas guarimbas del año 2014 y del año 2017. Todos. Todos estuvieron en Barquisimeto, estuvieron en Altamira, estuvieron en Carabobo, estuvieron en San Cristóbal y estuvieron en Maracaibo. Convirtieron a las guarimbas en una especie de agencias de reclutamiento para poder perpetrar hechos de violencia más brutales. Si puede concebirse algo más brutal que lo que hicieran en el año 2017, donde 39 venezolanos fueron quemados vivos solamente por su color de piel y solamente porque usaban una franela de color rojo o usaban una vestimenta que podía ser sospechosa de chavista. Todos participaron en esos eventos de violencia extrema y fueron reclutando a los más violentos, fueron reclutando a los que más se drogaban, a los que más aceptaban pago a cambio de perpetrar acciones violentas para poder hacer la planificación de lo próximo que venía, en este caso del magnicidio en grado de frustración. Yo voy a mostrar un video con la confesión que hace el señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi, pero antes quiero recordar que ya está perfectamente definido en el ampograma cómo está la participación de factores políticos de la extrema derecha. Y esta es la tercera reflexión que quiero hacer. Primera, la colombianización de la extrema derecha venezolana en la acción violenta para imponer sus fines políticos. Segunda, la utilización de la violencia orquestada en los años 2014 y el año 2017 para convertir en agencias de reclutamiento de sociópatas, de psicópatas, de violentos para perpetrar actos terroristas. Y en tercer lugar, el hecho de que un ala completa, desde su máxima dirigencia hasta los cuadros medios del partido de extrema derecha Primero Justicia, está directamente involucrado en los hechos que se suscitaron con respecto al magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018. Todos señalan a Julio Borges como el autor intelectual y el director de las dos financistas, alias Génesis y alias Malle, que fueron quienes perpetraron toda la logística relacionada con el magnicidio en grado de frustración. Queda claro por confesión de parte la participación del exdiputado Juan Requesén en todo, al menos en el transporte de los terroristas hacia Colombia y desde Colombia. Y ya están completamente identificados y capturados los dos grupos operativos que participaron en el magnicidio en grado de frustración. Yo quiero mostrar una fotografía, antes de mostrar la confesión del señor Osvaldo Castillo Lunar, alias El Capi, que constata todo lo que yo acabo de decir. Aunque es una fotografía algo confusa, todo Venezuela recuerda estos hechos brutales que se suscitaron en la Avenida Libertador de Caracas, donde unos violentos bajo efectos de drogas que le eran proporcionadas por esta directiva media y alta del Partido Primero Justicia y del Partido Voluntad Popular y del grupo de la señora María Corina Machado, eso ya está completamente demostrado. Diariamente les proporcionaban drogas, diariamente les proporcionaban alcohol, diariamente contrataban a menores de edad para que perpetraran hechos de violencia. Este que está aquí, si se pudiera ver, con una bermuda color beige y una chaqueta color azul marino, es justamente alias El Capi. Por su propia confesión. Este que está aquí es el señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar. Y todos los autores materiales de los dos grupos operativos del magnicidio en grado de frustración participaron en las guarimbas del 2017, del 2015 y del 2014. Vamos a ver en video la confesión directa de este señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi. Adelante, video. Mi nombre es Osvaldo Castillo, tengo 25 años. Mi número de cédula es 23-860-075. Me apodan El Capi. Soy miembro de la resistencia
activa. He participado en las protestas del 2014, 2015, 2016, 2017, el cual caí preso en el 2014 en Barquisimeto. Luego de eso, el año 2017, conocí a la persona Génesis mediante un amigo que se llama Antonio Briceño. Él ya no está en el país. Yo, al establecer contacto con la señora Génesis, ella me propone sobre un campamento este año en marzo, el cual es de una formación y una preparación. Yo asisto al campamento junto a Morfeo. Luego de ir hasta allá, nos dirigimos hacia una cabaña en la cual estaban el teniente Pico y el sargento Bon, y estaban hablando sobre un atentado que iban a hacer con unos drones y unos explosivos. Luego de eso le pregunto yo a la señora Génesis quién financiaba eso. Ella me contesta que el financista de eso se llama Julio Borges. Al ver todo lo que estaba pasando, decidí huir y escapar del campamento porque no me parecían las ideas, y estuve todo este tiempo en la clandestinidad. ¿Por qué está en la clandestinidad? La colombianización de la práctica política de cierta extrema derecha venezolana. Lo estaban buscando para matarlo, para que no pudiera hacer esta confesión, e iba a ser tratado como un desertor, de manera como son tratados los desertores por el paramilitarismo colombiano y por el narcotráfico colombiano. Iba a ser asesinado, alias El Capi. Aquí hay una fotografía del señor alias, sustraída del celular del señor alias El Capi, donde está atravesando el puente Simón Bolívar hacia Cúcuta, junto a Gerisber, Emmanuel Rivas, alias Morfeo, también capturado, y a las órdenes de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela. Alias El Capi, sencillamente, no decide participar en el magnicidio en grado de frustración y, en consecuencia, deserta y se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque lo iban a matar. Y eso fue una de las razones principales por la cual los organismos de seguridad de Venezuela logran la captura de Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, porque se le estaban acabando los escondites y sabía que tenía factores de la extrema derecha venezolana que lo estaban buscando para asesinarlo. Aquí también tenemos como capturado el señor Wilder Anderson Vázquez Velázquez, portador de la cédula de identidad 28-302-016, alias Capo, como él mismo se hace mencionar, que fue una de las personas que mantuvo resguardado al señor Gerisber Emmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, uno de los terroristas que estaba encargado de uno de los grupos operativos del magnicidio en grado de frustración, también capturado, alias Morfeo. ¿Qué elemento de la investigación acaba de obtenerse de la captura del señor alias El Capo? Pues que a través de la señora llamada alias Génesis y la señora llamada alias Maye, ocurre todas las cancelaciones de todos los vehículos, de todo el dinero para alimentación, para traslado y para la logística del magnicidio en grado de frustración. Y los vehículos que iban a ser utilizados para la fuga y que fueron utilizados para la fuga fueron pagados con una tarjeta de crédito desde la ciudad de Miami. Y el financista de esos vehículos, la tarjeta de crédito de esos vehículos, es socio de un delincuente conocido por todas y por todos en Venezuela, el señor Julito Vélez, que está detenido por haber sido el organizador, autor intelectual y planificador del homicidio de nuestro hermano, el joven diputado Robert Serra. Si ustedes quieren, no publiquen nada de esto, pero este señor, Julito Vélez, es una de las personas de más confianza del paramilitar y asesino Álvaro Uribe Vélez. De hecho, estuvo sindicado en Colombia por el homicidio de su esposa, por el femicidio de su esposa, y fue defendido por el abogado de confianza del señor Álvaro Uribe Vélez. En Venezuela, pero su socio, o en todo caso la tarjeta de crédito de su socio, y eso sale de la investigación producto de la detención de este señor
Wilder Anderson Vázquez Velázquez, la tarjeta de crédito del socio de Julito Vélez, fue a través de la cual la señora Génesis cancela los vehículos para el magnicidio en grado de frustración. ¿Así o más claro? ¿Cuánto tiempo más van a seguir tapando la noticia? ¿Cuánto tiempo más van a seguir omitiendo la participación directa de funcionarios de migración colombiana, de inteligencia y contrainteligencia colombiana, de captación de desertores y traidores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que sean utilizados contra la República, contra la Constitución y contra las leyes de Venezuela? ¿Cuánto más lo van a tapar? ¿Cuánto más van a seguir omitiendo que hay una participación directa de factores de la extrema derecha colombiana y funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos? Porque todo esto fue planificado en el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, en estos momentos hay podemos llamar un proceso como de reposo, de incomunicación entre los factores de la inteligencia colombiana y la extrema derecha violenta y terrorista venezolana, porque hubo cambio en los mandos militares a raíz de la toma de posesión en el gobierno del señor Iván Duque. Todavía no se han recompuesto los grupos de inteligencia militar colombiana. Queremos anunciar también la captura de un traidor, de alguien que ha perpetrado uno de los delitos más deleznables, más asquerosos que conozca la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es heredera de las glorias de los libertadores de este continente. Este señor, Rafael Ernesto Díaz Cuello, teniente coronel retirado de la aviación venezolana, fue capturado porque estaba pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia. Y tenemos las pruebas, porque todo lo que nosotros decimos lo hacemos a través de pruebas. Vamos a mostrar unos audios. Por supuesto, esos audios ya no son infidencia, porque son los audios de este traidor a la patria, de este asesino, de este que estaba buscando la manera de sumir a Venezuela en la zozobra, en la angustia, en la desestabilización, en la muerte, que vendió a un funcionario de inteligencia colombiana que utilizaba el alias Berlín, pero que se llama Gerson Rojas Rojas, funcionario de inteligencia colombiana que recibió la información que este traidor capturado y que va a recibir por parte de las leyes y las sanciones militares correspondientes todo el peso de la ley y el trato que se merecen todos y todas los y las traidores. Vamos a ver lo que este traidor le decía a Gerson Rojas Rojas, otra vez funcionario de inteligencia de Colombia. Tremendos vecinos nos gastamos, el gobierno de Colombia, que conspira para el asesinato del presidente, que conspira para golpes de Estado, golpes militares, que obtiene información proveniente de un traidor para promover acciones militares contra Venezuela y que además es el principal productor de cocaína del mundo entero. Tremendos vecinos nos gastamos en el caso del gobierno de derecha de Colombia. Vamos a ver lo que este traidor le dijo al funcionario de inteligencia de Colombia. En esa lámina te estoy mostrando la situación de los pilotos y los grupos aéreos. También tienes que ver que hay aproximadamente un 30% de déficit en la formación de pilotos. Y si los han calificado o los han puesto allí, no tienen la misma pericia de muchos que se han ido, que de repente tú y yo conocemos. Entonces es importante ver eso. En la siguiente lámina pueden apreciar lo que denominan el despliegue logístico. Entonces ahí vas a ver dónde está ahorita
toda la distribución logística de Venezuela en la parte de la aviación. Vamos a ver si consigo la lámina donde aparecen los radares. En esa lámina te estoy pasando el parte del personal de la aviación, y tienes que quitarle aproximadamente entre el 30 y el 40% del personal, los que se han ido de baja y otros que están de desertores. Entonces, para que vayas viendo más o menos cuál es el número con que está contando la aviación. Y los números entre la gente que está haciendo cursos en el exterior, ya no hay en Brasil ni en Perú, están en Bielorrusia, en Rusia, en China y en Cuba. Ahí el número no lo puedo averiguar en este instante. Allí puedes ver cómo se están preparando ellos para una invasión. Ellos están manejando siempre los mismos esquemas antiguos, y ellos no se están dando cuenta aquí que Estados Unidos puede cambiar estos 30 días de amenaza a 3 días. Es importante el factor sorpresa, que es importante que evalúen las personas que están contigo allí lo que vayan a hacer. Y bueno, la invasión, ellos hablan de 60, 90 días. Bueno, Ilio, no sé con quién estás trabajando tú, con qué grupo de resistencia, y lo cierto es que hay que unir esfuerzos. Te voy a pasar información en la cual yo me colé en un momento determinado en la comandancia. Yo tengo información. Lo que está pasando ahorita en Venezuela es lo que ves en la gráfica que te envié. Eso se llama despliegue operacional. Simplemente están colocando las aeronaves en las diferentes bases y batas para evitar que se vayan a destruir, que supuestamente ellos no saben que esa información se tiene por allí, inclusive yo la tengo. Entonces ahí vas a ver la ubicación de donde están las naves para evitar que se las destruyan. Ahí te voy a ir pasando otras láminas y te voy a ir explicando lo que a grosso modo aprendí, o mejor dicho, espié ahí en esas reuniones. Hermano, ahí tienes que evaluar que ellos en el entrenamiento de una reunión que yo sostuve, ellos evalúan allí que ya los alumnos de tercero y cuarto año podrían volar aeronaves, y las misiones serían con las aeronaves de entrenamiento para lanzar, si es posible, granadas o bombas de mano, algo así. Es que ellos están haciendo eso, inclusive hicieron las pruebas de tramo carretero en Barinas hace unos años, y mantienen que podrían esconder las aeronaves en esa zona. Con respecto a el armamento aire-aire que te estoy enviando, tengo entendido que se compraron más armas y aumentó las cantidades, pero ese número no lo manejo. Lo importante es que sepas que sí, a la hora de equipar los Sukhoi disponibles, sí hay bastante armamento para equiparlo. Inclusive creo que estaban haciendo unas pruebas con los Sidewonder para ver si los equipaban o los probaban en los misiles, en los Sukhoi, pero no. Este traidor va a tener bastante tiempo en la cárcel para pensar, si pudiera pensar, cómo es posible que por dinero o por razones políticas pueda perpetrarse el más grave crimen que pueda cometer un militar, aún en situación de retiro en Venezuela. ¿Cómo es posible que traicione a sus propios compañeros de armas? ¿Cómo es posible que proporcione a un factor militar extranjero información confidencial? Aquí está el celular, la captura del celular del traidor, debidamente detenido y a las órdenes de la Fiscalía Militar. Aquí están las gráficas que el traidor envió al señor Gerson Rojas, alias Berlín, el despliegue logístico de los envíos que hiciera el traidor al oficial de inteligencia
colombiano, y aquí parte del resto de la información que él proporcionó a oficiales de inteligencia colombiana. ¿Qué va a decir el gobierno de Colombia ahora? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir la derecha venezolana ahora? No hay un solo venezolano que viva en esta tierra, sea de oposición, o sea chavista, o sea de la ideología política, de la religión o de la condición social o étnica, que sea, que esté de acuerdo con traición a la patria, o que esté de acuerdo con violencia de una fuerza militar contra la patria venezolana, o que esté de acuerdo con disturbios militares, con asesinatos, con golpes militares, con violaciones a la Constitución. Repito, no hay un venezolano o una venezolana que viva en esta tierra, porque este señor sí quiere asesinatos y golpes militares. ¿Por qué? Porque este señor Antonio Ledesma está aquí tomando vino hace 2 días en Madrid y vive en una residencia de 3,5 millones de euros en el barrio de Salamanca, en Madrid. Por cierto, ayer vi un pequeño reportaje en Antena 3 donde se señala que ha aumentado en 17% el precio de los alquileres y de los inmuebles en Salamanca, y muchos españoles han tenido que mudarse porque los ladrones corruptos venezolanos han comprado propiedades en Salamanca a granel. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno de España no inicia una averiguación, una investigación? Nosotros queremos que si hay corruptos allí, que hasta salen declarando en The New York Times, señor por ahí de apellido Neri, etcétera. Si son corruptos que se robaron dinero de Venezuela, que nos los entreguen. Nosotros sí los vamos a imputar en base a lo que está establecido en esta Constitución y en las leyes de la República. Tolerancia cero con los corruptos. El gobierno de España puede preguntarse de dónde saca Antonio Ledesma 3,5 millones de euros para comprarse una vivienda si este vago no ha trabajado nunca, ni siquiera cuando fue alcalde mayor. Y el último salario que devengó fue de 4.300 bolívares fuertes. Ni que hubiera ahorrado durante 8 generaciones, con ese salario hubiera podido comprarse ni siquiera la botella de vino que consumió en esa tasca hace 2 días. ¿Y de dónde sacó 3,5 millones de euros para comprarse una residencia en Salamanca? Y nadie va a investigar lavado de capitales, lavado de dinero. Por supuesto, uno de los planificadores de todo esto es Julio Borges, porque sueña bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada. Te vas a caer de esa mata de plátano, asesino. Aquí en Venezuela los presidentes los pone y los quita el pueblo de Venezuela por la vía del voto. Claro, a ti no te importa porque vives en una residencia de más de 2 millones de dólares en Bogotá, Colombia. Voy a decir una cosa que no quiero que suene ironía, pero hasta a mí me suena irónico. El gobierno de Colombia no va a investigar de dónde saca la plata Julio Borges, que tampoco ha trabajado en su vida, para comprarse una vivienda de varios millones de dólares. ¿Y si es que está lavando dinero del narcotráfico? ¿Y si que es dinero producto de la corrupción? Nadie va a investigar eso. Nadie va a investigar por qué se están perjudicando ciudadanos españoles que tienen que mudarse de Salamanca a otros barrios y a otras residencias porque ya no le da el dinero, porque ladrones como Ledesma y empresarios ladrones también, y banqueros ladrones también están encareciendo las viviendas en Salamanca. No, porque el objeto es agredir a Venezuela. El objeto es la agresión multiforme a Venezuela, permanente. Ya se les está cayendo la patraña de la crisis humanitaria, de la crisis de refugiados. No he visto ni a un solo funcionario de ACNUR, ni de la OIM o como se llame, atendiendo la situación de la llamada caravana que va desde Honduras hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor,
porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador, y la cifra que él manejó, que era de 1 millón de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años consecutivos. Pero estas son las cifras oficiales de migración del país donde este señor es presidente. Son las cifras oficiales de Ecuador, en las que tampoco creemos. Son muchísimo menos. Pero hay algunas cosas interesantes. Ingresaron en una oportunidad 95.000 venezolanos y egresan 92.000. Entraron 95 y salieron 92. En Venezuela viven 500.000 de ecuatorianos que tienen hijos, hijas, familiares, que con mucha frecuencia van y vienen por vía terrestre a Ecuador. Mentiroso, es un mentiroso. Y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron, para montar la patraña esta que están montando. Hasta el punto que el 85, 83, 85% de las venezolanas y venezolanos que se encuentran en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, quieren regresar a Venezuela, están hartos de los delitos de odio, están hartos de la xenofobia, están hartos del racismo. Resulta que las venezolanas y venezolanos que fueron incitados por redes sociales, por ofertas engañosas y por estafa para irse a otros países, resulta que no recibieron el mismo trato que han recibido los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos, los chilenos que vinieron a vivir a esta tierra. Aquí fueron recibidos como hermanos. Allá fueron sometidos a trabajo de esclavos, a agresiones sexuales, a estafa, a delitos de odio. Todos o casi todos se quieren venir. En las escasas 3 semanas que lleva el plan Vuelta a la Patria, con la dificultad que ha implicado que en ocasiones países como Colombia prohíbe el sobrevuelo o impide el permiso de viaje de los aviones que el presidente Nicolás Maduro dispuso para traerse a las venezolanas y venezolanos que quisieran venir. Ya estamos en la cifra cercana a 20.000 personas que han decidido repatriarse en el plan Vuelta a la Patria. Entonces ya se les cayó también esa patraña, incluida la mentira del señor presidente de la República del Ecuador.